Hola amigos, me llamo Dani. Estoy aprendiendo español y practica el idioma cantando historias reales que me hacen reflexionar. El caso de hoy me dejó una sensación muy difícil de explicar. Todo comenzó con un último mensaje enviado en plena noche. Horas después, dos jóvenes fueron encontrados sin vida y desde entonces muchas preguntas siguen sin una respuesta clara. Gracias por acompañarme. Comenzamos. Carolina del Norte, 17 de septiembre de 2022. En las primeras horas de esa madrugada, Lyric Boots, de 14 años, salió silenciosamente de su casa sin que nadie la notara. Sus padres dormían adentro, sin sospechar siquiera los planes secretos de su hija. A la mañana siguiente, Lyric ya no estaba en su cama. Nunca volvería a casa. Cerca del mediodía del domingo 18 de septiembre, dos conductores de vehículos todoterreno que recorrían un camino rural cerca del límite entre dos condados hicieron un descubrimiento aterrador. Frente a ellos yacían los cuerpos de dos adolescentes asesinados por una lluvia de disparos. Eran Lyric Boots, de 14 años, y Devin Clark, de 18. Cómo se conocían seguía siendo un misterio. Ninguno de los dos llevaba un teléfono celular. Sin embargo, el contenido de sus mensajes secretos terminaría convirtiéndose en la clave para resolver este doble homicidio. Aunque la mayoría de los mensajes de texto habían sido eliminados, los fragmentos de conversación que lograron recuperarse revelaron un oscuro plan y finalmente condujeron a los investigadores hasta el presunto asesino. Poco antes de las 3 de la tarde del domingo, dos conductores de vehículos todoterreno en Ifland, Carolina del Norte, se toparon con el hallazgo escalofriante. Muy cerca de Buckhorn Road, a lo largo del límite entre los condados de Orange y Alamance, yacían dos cuerpos, el de un hombre y el de una mujer. Estaban acostados boca arriba, uno al lado del otro, con los brazos completamente extendidos. Era una zona boscosa junto a un camino de servicio que seguía el corredor de una línea de transmisión eléctrica, un lugar por el que normalmente casi nadie pasaba. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Orange determinaron que ambas víctimas habían recibido múltiples heridas de bala. Había sido un ataque brutal y despiadado. Los residentes de la zona recordaban haber escuchado disparos durante las primeras horas del sábado 17 de septiembre. Para entender la magnitud de lo que había ocurrido en ese camino rural, primero hay que entender quiénes eran. Lyric Woods tenía 14 años y era estudiante de primer año en Cedar Ridge High School en Hillsborough. Le encantaba reír. Era una apasionada del voleibol y disfrutaba hacer bromas con sus amigos. Cantaba y bailaba, pero la mayoría de las veces la grababan precisamente cuando se reía. Una expresión completamente natural que todos los que la conocían reconocían de inmediato. Era la hermana mayor de 4 mediohermanos y una hermana más pequeña. Sus familiares decían que para ella no existían los desconocidos y que todo el mundo la quería. La recuerdan como una persona con un alma hermosa, tanto por dentro como por fuera. Entre las cosas que más le gustaban estaban su rizador de pestañas y sus Air Jordans. Pero por encima de todo lo que más destacaba en ella era el amor que sentía por su familia. Sé que era valiente, pero parecía llevar algo guardado muy dentro, diría su madre después. Le daba miedo hablar, aunque ni ella misma sabía por qué. Devin Clark tenía 18 años y era una de las estrellas de los equipos de fútbol americano y baloncesto de Eastern Alamance High School en la cercana ciudad de Mebane. Se había ganado un nombre como un destacado receptor en el equipo de fútbol americano, un joven atleta con futuro. Pero Devin no solo era conocido por sus logros deportivos.
También amaba la música y organizaba sesiones de rap en un estudio junto a sus amigos. Pasaba mucho tiempo montando bicicletas y vehículos todoterreno, y fue precisamente para una rodada en su honor que la comunidad se reunió en los días posteriores a su muerte para rendir homenaje a su memoria. Cómo se conocían exactamente Lyric y Devin sigue sin estar completamente claro. Lo que sí quedó claro muy rápido fue que nadie en sus círculos cercanos entendía cómo habían terminado juntos a altas horas de la noche en un camino rural completamente desierto. La escena del crimen cerca de Buckhorn Road les dio a los investigadores una idea de lo que había ocurrido durante los últimos minutos de vida de los adolescentes. La naturaleza de sus heridas y la posición en la que fueron encontrados sus cuerpos fueron fundamentales para reconstruir el desarrollo del asesinato. En total, en la escena se encontraron 13 casquillos percutidos dispersos en 3 zonas diferentes. Esa cantidad coincidía con el número total de heridas de bala que habían sufrido los adolescentes. Lyric recibió 7 impactos de bala. 2 proyectiles la alcanzaron de frente. Uno le dio en el brazo izquierdo y otro en el hombro, lo que indicaba que en el momento del ataque había intentado girarse para alejarse del agresor. Después, recibió un disparo por la espalda y posteriormente otros 2 disparos a muy corta distancia. Las heridas de Devin presentaban un patrón similar. Primero recibió disparos de frente, incluido uno en el hombro derecho, y después fue alcanzado por la espalda. En total, sufrió 6 heridas de bala. En el primer grupo se encontraron 3 casquillos. Los investigadores concluyeron que correspondían a los primeros disparos cuando el atacante estaba de frente a sus víctimas. El segundo grupo estaba formado por 5 casquillos encontrados a lo largo del sendero. Se cree que fueron disparados mientras el agresor perseguía a los adolescentes que corrían desesperadamente para salvar sus vidas. Los últimos 4 casquillos fueron encontrados junto a los cuerpos, correspondiendo casi con total seguridad a los disparos finales efectuados cuando ambos adolescentes ya habían dejado de huir. Los testigos que escucharon los disparos contaron que estos se produjeron en 2 momentos distintos, separados por una pausa de aproximadamente 10 minutos. Primero, oyeron entre 8 y 10 disparos. Luego, hubo un largo silencio. Después, se escucharon aproximadamente entre 3 y 5 disparos más. Estos testimonios coincidían con las pruebas físicas y respaldaban la teoría de los investigadores. El primer ataque ocurrió cerca del lugar donde se encontró el primer grupo de casquillos, tras lo cual las víctimas intentaron escapar. El agresor las persiguió y más tarde realizó los 4 disparos finales, posiblemente ya completamente innecesarios. 2 adolescentes que corrían en la oscuridad de un camino rural, siendo perseguidos por alguien que disparaba mientras avanzaba. Aunque los cuerpos fueron encontrados uno al lado del otro, había indicios de que Devin fue movido después de morir para dejarlo más cerca de Lyric. Tenía los pantalones bajados hasta los muslos, y en el pecho y la parte delantera de las piernas había tierra, como si hubiera sido arrastrado por el suelo hasta el lugar donde finalmente fue encontrado, y solo entonces lo hubieran volteado boca arriba. El arma homicida nunca fue encontrada en la escena. El padre de Devin Clark, Dexter, reportó la desaparición de su hijo la mañana del domingo, apenas unas horas antes de que encontraran su cuerpo. Devin tenía 18 años y vivía en casa, pero ya llevaba una vida bastante independiente. Al principio, su padre supuso que había pasado la noche con unos amigos,
pero cuando el sábado dio paso al domingo y seguía sin tener noticias de él, acudió a la policía. Sin embargo, esa no fue la única denuncia que presentó Dexter. También informó de la desaparición de su pistola Canik de 9 milímetros de color gris y verde, junto con aproximadamente 23 cartuchos Remington calibre 9 milímetros. Los investigadores determinaron que esa munición coincidía con los casquillos encontrados en la escena del crimen. Todo indicaba que Devin había tomado el arma que más tarde sería utilizada para asesinarlo. El teléfono celular de Devin, sus pertenencias personales y la mochila que normalmente llevaba consigo también habían desaparecido. Aún así, fue posible obtener información de sus dispositivos a través del operador de telefonía. Gran parte de su comunicación se realizaba por Snapchat, una aplicación que elimina automáticamente el historial de mensajes a menos que los usuarios decidan guardarlos. Por esa razón, los investigadores solo lograron recuperar fragmentos aislados de las conversaciones. Sin embargo, eso fue suficiente para empezar a reconstruir los planes de Devin para la noche que terminaría siendo la última de su vida. Uno de los mensajes recuperados fue enviado por Devin a un chat grupal con 11 amigos poco después de las 12:30 de la madrugada. Buscaba a alguno de sus amigos que tuviera automóvil y pudiera llevarlo a algún lado. Estaba planeando encontrarse con alguien esa noche. Los padres de Lyric le quitaban el teléfono durante la noche. Cuando la mañana del sábado reportaron su desaparición, el teléfono seguía en poder de ellos. Sin embargo, al parecer Lyric tenía acceso a un iPad y estuvo enviando mensajes activamente desde allí hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada. 2 adolescentes intercambiando mensajes en la madrugada. Planes secretos. Un camino rural que nadie frecuentaba. Y 13 casquillos en el suelo. Alguien los había estado esperando. Los investigadores lograron recuperar parte de la conversación de Lyric en Snapchat con la cuenta Basketball1296, que posteriormente fue confirmada como la cuenta de Devin Clark. La conversación mostró que la joven planeaba escapar de casa sin que nadie lo notara y había acordado que pasaran por ella en un punto cercano para evitar que alguien la viera. A la 1:21 de la madrugada envió a Devin su dirección y después una captura de pantalla de la ruta con un círculo marcando el lugar exacto al que debía llegar. Un minuto después escribió: «Estaciónate ahí, a un lado». Luego añadió otra indicación: «Cuando llegues, apaga las luces hasta que me suba al carro». Ese fue el último mensaje de Lyric que los investigadores lograron recuperar. En ninguno de los mensajes de Lyric había el más mínimo indicio de que hubiera aceptado ninguna propuesta a cambio del viaje. No existía ninguna prueba de que ese tema siquiera hubiera sido mencionado entre ellos. A pesar de ello, todo indica que esa noche Lyric realmente subió al automóvil de alguien. En los días posteriores al hallazgo de los cuerpos, las familias de Lyric y Devin hicieron un llamado al público para que compartiera cualquier información que pudiera ayudar a la investigación. Una publicación especialmente conmovedora fue la de la madre de Devin. Fue precisamente esa publicación la que vio un hombre llamado Christian Pais. Él no conocía ni a Lyric Woods ni a Devin Clark. Sin embargo, conocía a una persona que, según él, le contó una historia que se parecía demasiado a las circunstancias de aquel doble homicidio. Christian había conocido a Isaiah a través de su primo aproximadamente 6 meses antes de los hechos. No lo conocía muy bien. Por lo general, solo se reunían para fumar juntos. Durante una de sus videollamadas por Snapchat, según contó Christian, Isaiah le mostró una pistola y luego comenzó a contarle una historia increíble. Le contó que había recogido a alguien esa noche, que iban a buscar a una chica, que estaban en algún lugar cuando el otro muchacho comenzó a apuntar la pistola hacia él con el láser,
que le pidió que parara varias veces, que el muchacho no paró. Que entonces fueron a quitarse el arma y forcejearon, que en el forcejeo se disparó una bala entre sus piernas, que él terminó haciéndose con el arma, que luego disparó, y que la chica que estaba en la parte de atrás también terminó siendo alcanzada. Christian le contó al detective que al principio no creyó ni una sola palabra de lo que Isaiah le decía. La historia parecía demasiado increíble y además Isaiah la relataba con una total falta de emoción, lo que paradójicamente la hacía parecer todavía menos creíble. Solo cuando la noticia del doble homicidio comenzó a difundirse rápidamente en las redes sociales, Christian comprendió que la historia que había escuchado podía estar relacionada precisamente con ese crimen. Isaiah Ross tenía 17 años en el momento de los hechos. Se había mudado de Delaware a Carolina del Norte en 2021 mientras cursaba el segundo año de preparatoria para vivir con su madre y sus 3 hermanos menores. Estudiaba en Eastern Alamance High School en Miban, la misma escuela a la que asistía Devin Clark. Sin embargo, los registros escolares muestran que al comienzo del ciclo escolar, Isaiah solo estuvo inscrito durante 6 días. Sus familiares lo conocían como un hijo tranquilo y cariñoso, y en general como un adolescente alegre, apasionado por el baloncesto, la música y la tecnología. Después de que Christian acudiera a las autoridades, los investigadores también obtuvieron los datos del teléfono celular de Isaiah. Descubrieron que la noche de los asesinatos salió de su casa rumbo a la vivienda de Devin. Desde allí pasaron por Lyric y luego se dirigieron hacia Buckhorn Road. Los datos de los teléfonos de Isaiah y Devin mostraron que entre la 1:45 y las 2:14 de la madrugada, ambos se desplazaron juntos hacia la escena del crimen. Después, según los datos de geolocalización, Isaiah condujo hasta la estación de servicio más cercana en una camioneta blanca GMC Sierra, propiedad de su madre. Las cámaras de vigilancia de la gasolinera ubicada en Mebane, aproximadamente a 2 millas de la escena del crimen, captaron a Isaiah alrededor de las 2:20 de la madrugada. Estaba solo. En las imágenes se le ve bajar del vehículo y entrar a la tienda. Llevaba una chaqueta estampada sobre una sudadera negra con cierre corto y las puntas de su cabello estaban teñidas de rubio. Después de regresar a la GMC Sierra, Isaiah volvió a conducir en dirección a Buckhorn Road. Los datos de su teléfono celular indicaban que regresó una vez más a la escena del crimen y solo después emprendió el camino de regreso a su casa. En los días posteriores a los asesinatos, Isaiah discutió con su madre debido al guardabarros delantero dañado de la camioneta blanca. Después de esa discusión, ella lo echó de la casa. Con la ayuda de su padrastro, Antoine Bryant, compró un boleto de autobús y viajó a Delaware. Más tarde, Antoine, quien además era primo de Devin Clark, descubrió que, sin saberlo, había ayudado a su hijastro a evitar ser detenido al facilitar su salida del estado. Debido a las leyes de Carolina del Norte que restringen la divulgación de información sobre menores de edad, la identidad de Isaiah no fue revelada oficialmente, incluso después de que se solicitara presentar en su contra 2 cargos por homicidio y las autoridades no lograran localizarlo. Finalmente, el 2 de octubre, Isaiah fue detenido en Delaware y al día siguiente, un gran jurado presentó oficialmente en su contra 2 cargos de asesinato en primer grado. Aunque solo tenía 17 años, sería juzgado como un adulto. Durante el juicio, la madre de Lyric, Elizabeth, subió al estrado para contarle al jurado el impacto, la desesperación y la confusión que sintió cuando descubrió que su hija había desaparecido. Describió cómo esa noche Lyric llegó detrás de ella y su esposo mientras estaban sentados en el sofá. Les dio un abrazo a los dos, les dijo que los amaba y luego anunció que iba a ducharse. Esa fue la última vez que la vio. Cuando a la mañana siguiente no apareció en su cama, Elizabeth
le pidió a la hermana menor de Lyric, Genovia, que fuera a despertarla. Genovia volvió llorando. Lyric no estaba. El padre de Devin, Dexter Clark, declaró ante el tribunal que su hijo y su pistola desaparecieron al mismo tiempo. Contó que Devin sabía usar esa arma porque solían ir juntos a practicar tiro los fines de semana. Esa pistola era la que Devin utilizaba cuando salían juntos. La pistola de su padre, la que Devin tomó esa noche sin permiso. La misma que, según los investigadores, terminaría siendo usada para matarlo. Isaiah Ross declaró que se consideraba inocente, alegando que había actuado en defensa propia. Su defensa sostenía que quien disparó primero contra Lyric Woods fue Devin Clark, no él. Según esa versión, después de que Isaiah presenciara el asesinato de Lyric, Devin apuntó el arma contra él. Entonces comenzó un forcejeo entre ambos y, temiendo por su propia vida, Isaiah disparó contra Devin, causándole la muerte. Los fiscales no creyeron esa versión de los hechos y continuaron sosteniendo los dos cargos de asesinato en primer grado. Sin embargo, en enero de 2026, justo antes del inicio del juicio, le ofrecieron a Isaiah un acuerdo con la fiscalía: reclasificar ambos cargos como asesinato en segundo grado. Si aceptaba declararse culpable bajo los términos del acuerdo, enfrentaría entre 20 y 25 años de prisión por cada homicidio. Si por el contrario el jurado lo declaraba culpable de los cargos originales, Isaiah se enfrentaba a cadena perpetua por ambos asesinatos. Rechazó la oferta de inmediato y sin dudarlo. No hubo más negociaciones. Isaiah Ross quería que su caso fuera decidido en un juicio. La madre de Isaiah Ross también asistía a las audiencias apoyando a su hijo. En las redes sociales, comentaba activamente el desarrollo del juicio, criticando las pruebas presentadas por la fiscalía y en ocasiones incluso burlándose e insultando abiertamente a las personas que declaraban en contra de su hijo. Una de las pruebas más importantes de la fiscalía era la supuesta confesión de Isaiah. Sin embargo, el principal testigo de la acusación, Christian Pais, resultó ser un testigo complicado. Durante su declaración le contó al jurado todo lo que recordaba sobre la conversación en Snapchat, en la que, según él, Isaiah le confesó haber asesinado a Devin y a Lyric. Christian describió la misma secuencia de eventos que ya le había contado a los investigadores: el encuentro esa noche, el arma, el láser apuntando, el forcejeo, los disparos y la chica en la parte de atrás. Lo que hace que este caso sea tan perturbador no es solo la brutalidad de lo que ocurrió en ese camino rural a las 2 de la madrugada. Es la cadena de decisiones que llevó a dos adolescentes hasta ese lugar. Lyric, que salió sigilosamente de su casa después de que sus padres se dormían, convencida de que volvería antes de que amaneciera. Devin, que tomó la pistola de su padre sin permiso y la llevó consigo esa noche. Y una persona que los esperaba o los acompañaba en ese camino que nadie frecuentaba, en ese corredor de líneas eléctricas donde normalmente nadie pasaba. 13 casquillos, 7 heridas en Lyric, 6 en Devin. Una pausa de 10 minutos entre los primeros disparos y los últimos. Una pausa que los investigadores interpretaron como el tiempo que pasó entre el primer ataque y el momento en que el agresor regresó para terminar lo que había comenzado. Habían pasado 4 años desde los trágicos acontecimientos de aquel fin de semana y desde la supuesta confesión. Eso podía explicar algunas de las imprecisiones en el testimonio que Christian presentó ante el jurado. Sin embargo, hubo ciertos aspectos sobre los que declaró con absoluta seguridad y que más tarde resultaron ser objetivamente incorrectos. El primer error,
y el más importante fue el lugar donde, según él, ocurrió el tiroteo. Christian describió los disparos ocurriendo dentro del vehículo, pero no existía ninguna prueba, ni rastros de sangre, ni salpicaduras, ni ADN, ni casquillos, ni ningún otro indicio forense que demostrara que alguien hubiera disparado dentro del vehículo. Por el contrario, las pruebas físicas apuntaban de forma contundente a que los hechos ocurrieron junto a la maleza y a lo largo del sendero, donde posteriormente se encontraron las principales evidencias del crimen. Además de esas inconsistencias, Christian también afirmó que la pistola que Isaiah le mostró durante la videollamada era de color negro y no gris con verde como la había descrito el padre de Devin. Y sus recuerdos sobre el vehículo de la madre de Isaiah también resultaron ser inexactos. Él recordaba haber visto un auto negro. La camioneta era blanca. Si Isaiah lo había engañado deliberadamente o si Christian simplemente recordaba mal lo que había escuchado, era algo que debía decidir el jurado. La defensa llamó a un solo testigo, el propio Isaiah Ross. Isaiah, de 21 años en el momento del juicio, declaró ante el jurado que antes de la noche del 16 de septiembre nunca había conocido, ni siquiera hablado, con Lyric Boots. Según su testimonio, cuando aceptó la propuesta de Devin de salir esa noche, estaba convencido de que Lyric no estaría sola, sino acompañada por una amiga. Solo después de que Devin subiera al vehículo y comenzara a indicarle el camino, Isaiah aseguró que comprendió cuáles eran realmente los planes de su amigo. Eso fue cuando le preguntó si le importaba que él fuera primero. Isaiah explicó que al llegar a Buckhorn Road, Devin y Lyric permanecieron durante unos minutos en el asiento trasero del vehículo, mientras él permanecía fuera usando el vaporizador de Devin. Según su versión, cuando Devin y Lyric salieron del automóvil, ya había comenzado una discusión entre ellos. Contó que Lyric gritaba, diciendo que Devin no iba a controlarla ni a tratarla como si fuera un objeto, que no iba a dejar que la usara así, que iba a llamar a la policía. De pie junto a un caballete, Isaiah presentó al jurado su versión de los hechos utilizando un diagrama. Señaló el lugar donde, según él, Devin y Lyric bajaron del asiento trasero del vehículo, así como la dirección en la que Lyric corrió cuando Devin abrió fuego contra ella. Isaiah afirmó que después de que Devin hiriera mortalmente a Lyric, apuntó el arma hacia él y le dijo que él mismo sabía lo que iba a pasar ahora. Isaiah interpretó esas palabras como una amenaza de que él sería la siguiente víctima. Según su relato, se lanzó sobre Devin y ambos comenzaron a forcejear por la pistola. Entonces se escucharon los disparos. A pesar de que Isaiah era de menor complexión y tenía menos preparación física que Devin, aseguró que logró imponerse. Según su testimonio, durante el forcejeo golpeó varias veces a Devin. En un momento incluso le dio un cabezazo, lo empujó por el hombro e intentó arrebatarle el arma. Cuando la pelea terminó, entró en pánico. Utilizó una chaqueta y su sudadera negra para arrastrar a Devin fuera del camino y evitar que algún vehículo lo atropellara. Como el tanque del vehículo estaba casi vacío, fue hasta la gasolinera y luego regresó a la escena del tiroteo para recoger su sudadera que, según afirmó, había dejado ahí por accidente. Pero la versión de Isaiah dejaba varios vacíos que la fiscalía no tardó en señalar. Si toda la pelea había ocurrido en cuestión de segundos, como describía, ¿cómo explicar el intervalo de aproximadamente 10 minutos entre la primera y la segunda serie de disparos del que hablaron los testigos? Su relato no lo explicaba. La fiscalía también señaló que la sudadera negra que Isaiah aseguró haber regresado a recoger en la escena era la misma que llevaba puesta cuando fue captado por las cámaras de seguridad de la gasolinera. Si la había dejado en la escena, ¿cómo la llevaba puesta cuando entró a la tienda? Y si regresó a buscarla,
¿Por qué los datos del teléfono mostraban que volvió a la escena del crimen antes de ir a la gasolinera? Isaiah también afirmó que arrastró a Devin fuera del camino, pero que nunca dio vuelta a su cuerpo. Sin embargo, en el pecho y las piernas de Devin se encontraron rastros de tierra que no eran compatibles con esa explicación. Y había otra pregunta que su relato tampoco respondía. ¿Cómo terminó el vaporizador de Devin en su bolsillo? Isaiah le dijo al jurado que Devin se lo había entregado antes de bajar del vehículo. Pero 2 días después, el vaporizador fue encontrado en el bolsillo delantero del propio Devin. Eso significaba que en algún momento entre el instante en que Devin bajó del asiento trasero y el momento de su muerte, el vaporizador había regresado de alguna manera a sus manos. Isaiah reconoció que habló con Christian sobre lo ocurrido en Buckhorn Road, pero aseguró que ya no recordaba los detalles exactos de lo que le había contado en ese momento. Según explicó, el trauma todavía era muy reciente, por lo que todo lo que dijo entonces fue emocional, fragmentado y podía contener imprecisiones o haber sido malinterpretado. También lanzó acusaciones contra Christian, intentando poner en duda su credibilidad y sugiriendo que tenía motivos para mentir. El jurado deliberó durante 6 horas a lo largo de 2 días, hasta que el tribunal se vio obligado a suspender las sesiones debido a una tormenta de hielo. Cuando el juicio se reanudó, el jurado deliberó durante un día completo más. Finalmente informó al juez que no podía llegar a un veredicto unánime. En uno de los cargos, la votación era de 8 contra 4, y solo 4 miembros apoyaban una condena. El juez les ordenó continuar deliberando. El jurado regresó a la sala durante otras 4 horas, y luego volvió a entrar en la sala del tribunal. Permanecemos en punto muerto en lo referente al asesinato de Lyric Woods. El juez estuvo de acuerdo con la conclusión del presidente del jurado. No lograron alcanzar un veredicto unánime respecto al asesinato de Lyric Woods. Por ese cargo, el juicio fue declarado nulo. Nosotros, el jurado, declaramos por unanimidad al acusado Isaiah Ross culpable del asesinato en segundo grado de Devin Clark. Por el único cargo del que fue declarado culpable, Isaiah Ross recibió entre 20 y 25 años de prisión. La fiscalía dejó el caso abierto. Una audiencia en la que se discutirían los siguientes pasos fue programada para marzo de 2026. Hasta ese momento, los fiscales no habían informado si pensaban volver a juzgar a Isaiah por el asesinato de Lyric Woods, ofrecerle un acuerdo de culpabilidad o retirar definitivamente ese cargo. La decisión del jurado dejó perplejas a muchas personas. 4 de sus integrantes estaban dispuestos a declarar a Isaiah Ross culpable del asesinato en primer grado de Lyric Woods. Al mismo tiempo, aparentemente fueron esos mismos 4 quienes aceptaron declararlo culpable únicamente del asesinato en segundo grado de Devin Clark, rechazando la versión de que hubiera actuado en defensa propia. Pero tampoco estuvieron de acuerdo en que la gran cantidad de disparos demostrara la premeditación necesaria para emitir un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado. Es extremadamente difícil comprender qué combinación de argumentos llevó al jurado a una decisión tan contradictoria. La madre de Isaiah, lejos de mostrar solemnidad después del veredicto, hizo una transmisión en vivo en redes sociales donde parecía interpretar el resultado como una victoria personal. Ese video provocó una ola de críticas. La madre de Lyric Woods continúa preservando la memoria de su hija. Las paredes de la casa familiar están cubiertas de fotografías de Lyric tal como era en vida, alegre, sonriente, feliz y siempre lista para reír. Amo absolutamente ver su cara en todas partes, diría su madre después. Me da consuelo. Aunque sé que no la tengo, me encanta verla en todas partes. Lyric Woods
Tenía 14 años. Salió sigilosamente de su casa en las primeras horas de un sábado de septiembre mientras sus padres dormían. Su último mensaje pedía que apagaran las luces del auto para que nadie la viera subirse. Nunca volvió. El caso por su muerte sigue técnicamente abierto. La persona declarada culpable del asesinato de Devin Clark cumple su condena. Y la pregunta sobre quién disparó a Lyric Woods y por qué, la pregunta que sus padres llevan años esperando que alguien responda completamente en un tribunal, todavía no tiene una respuesta final.